Héctor, queríamos conversar con vos, teniendo en cuenta todos los desafíos y todos los planteos que hay con relación a lo que es la comunicación y principalmente a la comunicación política. En este aspecto, queríamos consultarte cómo ves vos, cuál es tu opinión con relación a la estrategia comunicacional del gobierno entre estas dos variables que atraviesan la coyuntura, yo digo y van a atravesar por mucho tiempo, que es la pandemia y la economía. En este sentido, si vos considerás que esta estrategia, si es que hay una estrategia, si es efectiva y si es creativa. Bueno, a ver, hay varias preguntas o ideas que vos ponés para, para, para ver si podemos aportar algo. En principio, la llegada de la pandemia desde más de un año, hace más de un año, eh, en algunos casos puso pata para arriba, te diría, todo lo que tenga que ver con las formas de comunicar, con Ujú. el formato de comunicar algo. Por otro lado, después si querés lo amplío. Por otro lado, sorprende a un gobierno que hacía apenas un mes y pico que estaba tratando de ver y analizar lo que había dejado un gobierno neoliberal y aplicar las políticas que fundamentalmente en ese momento estaban ligadas exclusivamente a resolver o a reactivar el mercado interno, Ujú. y por otro lado a ver cómo se resolvía el tema de la deuda externa. La llegada de la pandemia, creo que no solo al gobierno argentino, sino diría a nivel mundial, puso en principio un caos comunicacional, te diría, bastante pronunciado e importante, porque Ujú. había, ante las dudas incluso de sectores confiables, como podría ser la Organización Mundial de la Salud, que en esos fundamentalmente los primeros 3 meses este, daba versiones distintas sobre cómo había que cuidarse, fue como un aprendizaje global en ese sentido. Ya ha pasado un año y pico, lo Sí, que yo creo que hay que hacer de vuelta dos divisiones. Lo primero es la importancia y la decisión política de un gobierno que coloca a la salud como como, como un elemento principal, en donde pone al Estado en primer lugar como ordenador de una situación crítica que pone a riesgo la vida, nada más y nada menos, o la enfermedad, de sí, la totalidad de la población de un país. O sea que el primer acierto, más allá de que uno después puede discutir el tema de las cuarentenas, las no cuarentenas, lo que primero interesa es cuál es la decisión política que se toma. Y sí, la decisión política primaria, para no perdernos, es, y fue, y sigue siendo, la presencia del Estado en, en lo que hace al cuidado de la salud de los integrantes de un país. Y por otra vía distinta, muy distinta, aparece lo que yo denominaría una contrainformación de la mentira. O sea, la contrainformación de la mentira, después vamos si querés, al fact news o la mentira falsa, está más ligada a una política que ya había empezado en plena campaña electoral. Si vos recordás, si ustedes recuerdan, después de las PASO, que ganó ampliamente el Frente de Todos, sí, todos suponían que la derecha se retiraba, y sin embargo, inteligentemente y a partir de una línea que proviene de los Estados Unidos, que es: no puede haber descanso ni puede haber trabajos unitarios con aquellos gobiernos que tienen tinte popular. Entonces, si ustedes recuerdan, terminaron las pasos y lo primero que hizo el PRO, UCR, fue volver a las calles y trabajar sobre el miedo respecto a lo que iba a pasar en el país. Después a sí, trabajar sobre la idea de que Alberto Fernández iba a ser algo así como un segundo personaje o un títere
de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuando aparece la pandemia, desde la aparición de la pandemia, y acá está el punto importante, a esto yo le llamo un trabajo de contracomunicación hegemónica, cuando aparece la pandemia, las corporaciones mediáticas, el PRO, UCR, es esa conjunción, en esto no aparece por ahora la justicia, que sí aparece en otros temas, trabajan sobre la idea del desgaste del gobierno, trabajan sobre la idea del fracaso de su acumulación simbólica y concreta en el territorio más fuerte, que era y es la atención de la salud. Entonces, si ustedes recordarán, al principio era la antivacuna, después era que era eso de la vacuna rusa, no la nombraban por su nombre, que era Sputnik 5. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Que era la Sputnik 5, después era la quema de barbijos, después fue las desinteligencias que supuestamente tenía el gobierno, después se vacunaron a 10 personas, incorrectamente, y ya se denominaba el vacunatorio VIP lo instalan, del gobierno. Entonces, acá hay una cuestión que no ha cambiado. Durante el gobierno del macrismo, el 88% de los medios de comunicación de la Argentina, escritos y audiovisuales, eran pro-neoliberales, o sea, pro-gobierno. Y durante el gobierno del Frente de Todos, ese mismo porcentaje es contrario al gobierno. Por lo tanto, el gobierno tuvo 4 frentes muy importantes con que dirimir esta tensión, en esta batalla, esta guerra, yo diría, simbólica por ahora, comunicacional, es la batalla por la herencia dejada, la batalla contra la pandemia, la batalla contra los medios de comunicación y la batalla contra una oposición que ha decidido, al estilo Bolsonaro o al estilo de la etapa última de Trump, de hacer negacionismo de lo que era la gravedad de la situación y de poner y colocar, de hecho lo ha logrado en gran parte, como contrapuesto a la salud, como si no tuvieran que ver una con otra, aunque yo siempre digo lo mismo y hago lo mismo. Si mi vieja, yo la quiero viva o muerta, es dura la pregunta, pero yo la quiero viva. Después el kiosco se arma de vuelta. Entonces, así con respuestas sencillas, el campo popular debería haber trabajado mejor el proceso de comunicación. Entonces ahí voy a la segunda parte tuya. Si el gobierno laburó bien o trabajó bien la política de comunicación, en algunos aspectos y en otros no. En concreto del territorio, del trabajo que se hizo en el plano de la salud, el tiempo que hizo fue extraordinario. En la comunicación aparece una contradicción muy grande, que es la siguiente. Esta sería la contradicción, si los 3 medios de comunicación con un determinado o importante influencia sobre una parte de la sociedad, no sobre toda, pero que tienen una llegada importante, tienen un desarrollo tecnológico importante, como por ejemplo son la Corporación Clarín, la Corporación La Nación e Infobae, ocupan el 80% del espacio comunicacional. Termino así rápido esta idea. ¿Por qué el gobierno, además, forman parte del atentado, porque es así, un atentado contra la planificación de la salud para que la gente no se muera en un proceso de COVID y en una pandemia mundial? Y yo a esos 3 medios son los que reciben mayor pauta publicitaria en toda la Argentina. Entonces, ahí nuestro gobierno produce un error, a mi entender, de fondo. Héctor. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, por ahí hacia ahí te dirigía con lo que estabas diciendo. Lo que nos mencionás es como, digamos, prácticamente un tiro en el pie en el gobierno, si su política es alimentar a estos medios. Ahora, vos no decías lo de la batalla, que es una batalla frente a los medios. Yo retomo esta idea como de enfrentamiento. Entonces te iba a preguntar por ahí hacia donde te dirigías con lo que ibas a decir.
Bueno, en esa batalla, ¿quién conduce, digamos, quién es el general de esa batalla contra los medios? ¿Y cuál es el campo, la forma para enfrentarlos, para dar esa batalla? ¿Hacia dónde tiene que ir el gobierno en términos de comunicación? Mira, yo creo que en general o los comandantes de esa batalla tenemos que ser todos. O sea, en ese sentido ha habido mensajes en los durante los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner que fueron muy claros. Es decir, ¿qué significaba cuando hablaba no solamente en el tema de mujer, sino en el tema de la militancia, en el tema de quienes creemos que debe haber un gobierno soberano, con justicia social, autónomo, de las definiciones de Estados Unidos? Bueno, era el empoderarse. Es decir, yo marco este error del gobierno, pero no lo va a poder resolver solamente el gobierno. No puede resolver el gobierno. Por ejemplo, muchas veces abrió el debate, y seguramente ustedes lo habrán charlado muchas veces, el retorno de la ley de medios, ¿no? Sí. Ya el retorno de la ley de medios sería viejísimo. En principio, sí, queda obsoleta, queda obsoleta teniendo en cuenta el avance de otras tecnologías, digamos, ¿no? Porque la ley de medios no alcanzaba. Claro, exactamente. Digamos, hoy discutir la ley de medios es discutir algo que no tiene sentido. Por el avance avance de las plataformas digitales también. Exactamente. Sí, yo reivindico muchísimo, deberíamos ahí detenernos 10 segundos, Sí. Que de lo mejor que produjo la ley de medios es que se puso sobre el tapete el tema de la comunicación. Sí, no, quizás eso, no en los 46 millones, Sí. 46 millones de habitantes, es muy probable, pero hoy ya tampoco es decir, la gente duda. Claro. Una parte importante de la población, no voy a usar la palabra gente, una parte importante de la población duda. Y no es casualidad que en las últimas 7 encuestas que realizaron, desde encuestadoras neoliberales hasta encuestadoras de nuestras universidades, los periodistas y los jueces son los menos creíbles. Claro. No, Vos fijate, sí. y hace 20 años atrás, la comunicación y el periodismo tenían un nivel segundo o tercero dentro de las credibilidades dentro de una sociedad. Déjame que termine esta idea. Sí. Entonces, cuando yo te decía, todos debemos ser comandantes, todos debemos ser partícipes activos de esta situación. O sea, yo creo mucho y trabajé durante varias décadas en la construcción de la comunicación propia y en la construcción de lo que son las aldeas locales. Claro. Es decir, nosotros ¿qué construimos? ¿Qué hacemos? Medios de comunicación en La Matanza, en Zárate, en Campana, en Lanús, en Jujuy, en la ciudad y el pueblo que vos quieras. Lo hacemos con el modelo que durante muchos años nos inculcó, por ejemplo, o Clarín, o el modelo farandulesco de Perfil, o de las novelas de la tarde y las cosas de la tarde, o vamos sobre un modelo de qué problemas y qué cultura tiene cada una de las localidades y las ciudades del país. Y vos fíjate que los medios están, que prácticamente cada ciudad o cada localidad, o en su cercanía o dentro de esa propia localidad, tiene una universidad ligada a la comunicación. Esto yo lo dije muchas veces. Entonces, si vos tenés aproximadamente 24 facultades de comunicación y más de 100 bachilleres con orientación en comunicación, ¿hacia dónde los llevas la educación de los chicos? ¿Hacia la construcción de la comunicación propia o hacia ser mano barata de los medios ya constituidos? ¿Y cuál es el campo también donde se insertan esos los comunicadores? El campo donde se insertan, ahí sí aparece la decisión política. El campo donde deberían insertarse, como ha ocurrido en otros países y como había comenzado a ocurrir durante los 12 años, fundamentalmente los últimos 7 años del gobierno anterior, de Cristina y de Néstor, tenía que ver con la construcción de medios cooperativos, con la construcción de los medios locales, con la tecnificación de esos medios, Sí. y con una línea de formato editorial en donde, por ejemplo, si vos tenés un multimedio, un portal o una radio, lo digo de libre albedrío, en la localidad de Moreno, y a la mañana arrancás hablando sobre los pozos de la 9 de julio y la avenida y la Valle, arrancaste mal. Ahora, si vos tenés un medio que además que está en la localidad de Moreno
que tiene un apoyo de pautas. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de casi 800 millones de dólares entre todos, perdón, 800 millones de pesos mensuales que se llevan 3 medios. Entonces, imagínate vos, ese medio de comunicación, si trabaja en red con los que están cercanos en su propia localidad, si trabaja en la capacitación con la universidad cercana, y si trabaja con el municipio amigo, sobre los inconvenientes y los problemas, pero también sobre las cuestiones culturales, sobre las actividades que se producen, teniendo en cuenta a qué sector de esa ciudad va, al sector joven, al sector de 30 a 40 años, al sector de mayor edad. Es decir, hacer todos los relevamientos como si vos fueras a constituir un gran medio de comunicación. Entonces, en esta etapa donde muchos han intentado y siguen intentando imponer la aldea global, que no es la aldea global solamente lo que dicen desde las grandes corporaciones mediáticas del mundo, sino también desde acá. O sea, acá los cinco canales, incluidos a 5N, para decirlo sin ningún tipo de inconveniente, arrancan el día hablando de un problema que pasa en Capital Federal. Claro, no Entonces, es la agenda, es un no es la planteo de agenda en este caso acá de Luján, de las localidades, incluso también de una agenda regional. O sea, hablar de aldeas locales también se puede pensar en esto, bueno, qué pasa en Mercedes, qué pasa en Moreno, mirando más no para la General Paz, sino para el otro lado, qué pasa en Suipacha, digamos, ¿no? En esos, teniendo en cuenta que son distritos que tienen características similares en algunos aspectos. Exactamente. Vos fíjate que, mira, a los medios y como el que vos estás trabajando, como el que el equipo está laburando. Si vos pensás que hay aproximadamente unas 6.000 radios funcionando y unos 11.000 portales autónomos e independientes de las grandes corporaciones en el país. Sí. Te volví a decir, 24 universidades con casi 90.000 chicos estudiando comunicación social. Es decir, el material humano está, sí. El material tecnológico de la misma forma, que se apoya, me parece perfecto, a las pymes para que puedan desarrollarse. Ahí sí aparece una decisión política, debe aparecer una decisión política del municipio, del gobierno de los gobiernos provinciales y del Estado. Es decir, ¿a dónde van a conseguir trabajo los chicos y chicas que egresan de la comunicación? ¿Hay lugar? Sí, claro que hay lugar. Hay miles de medios de comunicación. El problema es que esos medios de comunicación están hechos a pulmón. El problema es que esos medios de comunicación tienen que ir a buscar la publicidad y pelearla con el boliche ¿cómo se llama? Del lugar, de la zona. Claro. Y a veces, y acá sería la segunda cuestión a tener muy en cuenta, son mirados de alguna forma como si uno dijera, bueno, son algo así como románticos, comunitarios y ahí queda. No, ahí es un problema nuestro, ni es de Alberto Fernández, ni es de la política pública de comunicación. También es cómo se paran nuestros compañeros cuando tienen un medio de comunicación propio. Entonces, uno debe pararse, ya sea en una localidad chica, en una localidad mediana, en una localidad grande, debe pararse a sabiendas que tiene un medio de comunicación que no forma parte de una corporación y que por lo tanto tiene que tener un conocimiento muy fuerte del lugar donde vive. Si no te conoce el lugar donde vive y no trata la información del lugar donde vive, está condenado al fracaso. Si conoce y está capacitado en la utilización de las redes sociales, en la utilización de cada uno de los soportes y de los canales que hoy se brindan, por ahora que funcionan, bueno, hacerlo funcionar para nosotros. Si yo tengo en Luján un problema que no se puede solucionar durante muchos años, ponele del crecimiento del río Luján, y hay sectores ecologistas, y hay determinados barrios que piden tal cosa o tal obra, esto lo saben mucho mejor ustedes, pero si yo le doy al medio lugar a la gente, a los que están con una preocupación, incluso si el municipio es amigo, uno no que le hace un favor, uno contribuye a que se vea el problema. Y el compañero que esté a cargo de una intendencia tendrá que resolver un problema, porque en definitiva la política
en estados de crisis es resolver problemas. Y las políticas de gobiernos populares es resolver problemas, como está sucediendo ahora con el tema de la pandemia. Entonces, yo creo, y con esto termino la idea, que el territorio local es el lugar desde donde nosotros tenemos que rehacer lo que es la comunicación propia. No va a haber, yo particularmente ignoro a la Corporación Clarín. No es que no le tenga, no es que no sepa qué es como decirle a los pibes chiquitos, che, no usen Google porque se te adivinan, ya van a saber cuáles son tus formas de pensar, cómo son tus búsquedas. Eso ya está instalado. Eso ya está instalado. Ahora, ¿cómo contrapongo yo eso? Sí, sí, sí. No, ¿cómo contrapongo yo eso? Y yo lo tengo que contraponer, como bien decía en su momento Hugo Chávez, incluso cuando se creó Telesur, con Néstor Kirchner, y en una reunión que tuvieron con Fidel en un determinado momento cuando aparecía Telesur, yo le tengo que oponer miles y miles de pequeños medios en lugares del territorio en donde se tenga contacto real con la gente, que se hable con el carnicero, que se hable con la chusma del barrio, que se cubra el fútbol de la localidad a la que se pertenece. Entonces, cuando vos durante un tiempo lográs ese contacto, el medio de comunicación pasa a ser un elemento importante político en el territorio. Y ahí es donde se empiezan a constituir las redes de redes. Héctor, volviendo, digamos, a esto del acceso a la tecnología, vos recién hacías hincapié en este caso en Google y en otras plataformas, que esto de el almacenamiento de todos los datos, ¿no? De todos los datos que circulan en Internet, que es la Big Data, ¿no? En este sentido, yo te escuché en algunas publicaciones que que de alguna manera las organizaciones populares o los medios cooperativos de comunicación también tienen que tener una política o al menos acceder a esas grandes cantidades de datos. ¿Esto es posible en este contexto? Digamos, ¿cómo ves ese camino? Mira, sí, claro que es posible. Lo que pasa es que hay que desmistificar, ¿viste? Cuando aparecen, tanto en economía como en comunicación, aparecen como, yo no sé para qué dicen fake news si es noticia falsa. Es decir, entonces aparecen una serie de cantidad de como son Big Data. Y claro, dicho así, se les hacen unos quilombos el pueblo en general no entiende nada de eso. Es como cuando vos prendés el televisor, e incluso en canales que pueden ser amigos y que tienen buena voluntad de ayudar al gobierno y todo, y andá y preguntá en los barrios si conocen al fiscal Stornelli. Claro. Es decir, en los barrios lo que conocen es algunos dirigentes, conocen el problema de los aumentos de la alimentación, conocen, les gusta el fútbol, conocen la música, y su preocupación mayor es tratar de no contagiarse y de conseguir laburo. Entonces, el Big Data es cuando yo tengo un motor grande, yo tengo un Scania, paso el chivo, yo tengo un camionazo, ese es Google, y sí, claro, acumulo mayor información de toda la sociedad, pero no me puedo volver loco, porque Argentina no va a poder crear Google. Una contra Google lo puede crear China o Rusia. Eso para ponerlo en blanco y negro. Ahora, nosotros podemos, ¿qué es el Big Data? Recoger datos, no es nada nuevo. Yo, por ejemplo, volvamos sobre Luján. Hay un equipo de 8 o 10 compañeros en una radio, o en un programa, pero en la radio hay 20, 30 compañeros. Bueno, hay que plantearse, a ver, ¿nos estamos dirigiendo a quién? ¿Cómo está Luján ahora? ¿Qué cambió en estos 20 años? ¿Cómo son las nuevas generaciones de Luján? ¿Qué música le gusta? ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Por qué los pibes no se ponen los barbijos? ¿Por qué arman las fiestas clandestinas? Pero no juzgarlos, porque tiene que haber razones, y para eso no hace falta recurrir ni a consultoras ni a nada. Es trabajar sobre encuestas básicas,
que se hacen vía uno lo hace con un Facebook, con un Twitter, yendo a la casa. Obviamente, si yo estoy fuera de la pandemia, ni lo pienso. Me voy a las casas y digo, bueno, vamos a tomar 200 personas de distintos sectores sociales representativos de esos segmentos, sectores más pobres, sectores de pobres, sector de clase media y sector de clase media alta de Luján. Y voy y hago un trabajo de cuestionario, un trabajo de campo. Gustos musicales, gustos culturales, cosas con las que está de acuerdo con el gobierno, cosas con las que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces, cuando uno vuelve con eso, es un Big Data. Yo lo pongo, se pone en un Excel y se empieza a tener los porcentajes. El 90% le gusta folclore en tal lugar, el 10% el rock, el 70% de las personas de mayores de 50 años no le gusta tal cosa, los menores de 25 años no quieren usar barbijo. Entonces, eso es Big Data, o sea, es tener una cantidad de datos sobre los cuales uno puede decir, bueno, esta es la sociedad que tengo, este es con el pueblo que me manejo. Lo que hace la derecha, y eso es lo cuestionable, es que esos datos los hace público. Esos datos personales lo usan para extorsionar gobiernos, presidentes, personas, y esos datos personales los venden, y esos datos personales también van a etapas de elecciones. Entonces, como nosotros no somos ellos, usemos la técnica que es más vieja que Matusalén. No sé, porque le pusieron Big Data, sí, está bien, porque con la tecnología vos ponés apliques y trabajás mucho más rápido un montón de cosas. Claro. Pero eso no implica que nosotros no podamos hacer nuestra propia acumulación de conocimiento del pueblo, de la ciudad a la cual nosotros pertenecemos, y el medio en el que estamos. No podemos escribir ni hablar para lo que nosotros creemos que nos gusta, creemos que le va a gustar a nuestros oyentes. No es al revés, esto es lo que cambió. Nosotros tenemos que ir a buscar, a encuestar, a llamar por la radio, en los programas que tienen mayor audiencia. ¿Qué querés, qué te gusta a vos? ¿Qué es lo que querés que le falta a la radio o al medio gráfico? Entonces, toda esa acumulación de información, lo más probable es que te dé como resultado un crecimiento del medio. Ese es un medio local, con un trabajo de campo previo, en donde lo que uno tiene que hacer es se sientan los coordinadores de un programa o de la radio y decir, mirá, paremos de atacar a los pibes, porque los pibes no usan barbijo, porque están rebelados contra tal cosa. Héctor, y además no son los únicos que contagian. Héctor, te agradecemos la comunicación. Esperemos continuar con estos planteos, con estas consultas en materia de comunicación. Bueno, espero que haya quedado claro lo de la charla y los puntos que fuimos abordando. Dale, a disposición. Dale, un abrazo grande, Héctor.